Egunon, en la noticia que incluimos en el título, cerca de 1 millar de migrantes cruzaron de Francia al Reino Unido por el Canal de la Mancha, llamado Canal Inglés, el día de Navidad. Unos 90 migrantes cruzaron el domingo, día de Navidad, el Canal de la Mancha desde territorio francés hacia el Reino Unido a bordo de dos pateras. Con esta nueva cifra, el balance total de migrantes que ha cruzado el Canal de la Mancha se eleva ya hasta los más de 45.750 en lo que va de año 2022. El primer ministro británico, Rishi Sunak, de origen indio, ha prometido dejar al año que viene, 2023, ya presente, una nueva legislación para tratar de atajar el cruce de migrantes. La propuesta de Rishi Sunak pasa por asegurarse de que si alguna persona entra ilegalmente, de forma ilegal, en el Reino Unido, no tenga derecho a permanecer en el país. Mientras tanto, algunos de sus ministros también están trabajando para endurecer las normas de inmigración con el fin de frenar el número de personas que entran legalmente en el país. La ministra de Interior, Suella Braverman, ha elaborado un proyecto que trata de controlar el ingreso de estudiantes extranjeros, dificultar la entrada de cónyuges en el Reino Unido y, de ser aprobado, aumentará los salarios mínimos de las empresas que emplean a trabajadores cualificados, nativos, por supuesto. Según un borrador de las propuestas al que ha tenido acceso el diario The Times, el gobierno podría aumentar el umbral mínimo de ingresos para aquellos ciudadanos nacionales que soliciten un visado familiar. Es un elemento interesante porque debemos recordar que cuando se produce el periodo del Brexit, porque en el año 2010-2015, digamos que después de la debacle del Partido Laborista, que tuvo desde 2007 a 2010 a Gordon Brown como primer ministro, se produjeron las elecciones de 2010, en donde la combinación entre el Partido Laborista y el Partido Liberal Demócrata hubiera podido mantener el gobierno. Quizá algunos sientan la tentación de decir que mejor hubiera sido ese gobierno entre Nick Clegg como viceprimer ministro y Gordon Brown como primer ministro, visto lo visto que han venido después, sobre todo con la idea de la reforma electoral que intentó Nick Clegg para permitir que si en una circunscripción había un voto de un 33%, hubiera una segunda vuelta para segundas preferencias y poder permitir la posibilidad de que menos votos quedaran fuera del recuento, porque si con un 33% te llevas un escaño, cualquiera de la Cámara de Westminster, tienes a un 67% que no importa un carajo lo que haya salido porque están excluidos del reparto en esa circunscripción. Y como tal, puede sumar un montón de personas en el ámbito del propio Reino Unido, como se ve en la película de Benedict Cumberbatch, referido al tema del Brexit, una guerra no civil, que está comentado en este canal. Y esa fue parte de la base de el Brexit, pero ciertamente tenemos esa circunstancia en que en el 2010-2015 Nick Clegg y David Cameron gobernaron juntos, pero después en 2015 hubo otras elecciones, como suceder cada 5 años en el Reino Unido, y ya hubo mayoría suficiente de el Partido Conservador, por lo tanto Nick Clegg desapareció, el Partido Liberal Demócrata desapareció, y un poco siguiendo la estela del año anterior, en donde habían vencido por un 55 a 45 en el referéndum de independencia de Escocia, pensaron que eran todopoderosos. Y por lo tanto, pensaron, 2014 el referéndum de Escocia lo ganamos contra todo pronóstico, los escoceses siguen manteniéndose en el Reino Unido porque les hemos prometido darles más competencias y que si salían igual se quedaban fuera de la Unión Europea, lo cual era mentira, mentira completa, porque habían llegado a un acuerdo el gobierno británico y el gobierno escocés de 13 meses de interinidad entre la decisión y la negociación final de salida, en donde estaba incorporado secretamente un alto cargo de instituciones internacionales portugués
se lo confirmó y verificó a un amigo que estaba incluido en la membresía en Naciones Unidas, la membresía en la Unión Europea con periodo transitorio sin la necesidad de salir, sin la necesidad de salir de ninguno de ellos. Por lo tanto, ciertamente, ahí tenemos esa circunstancia en la que se les prometió y se les chantajeó públicamente, lo cual es terrible porque se dijeron mentiras por un sentido y otro, y ganó el Remain en el Reino Unido. En 2015 ganaron la mayoría absoluta y pensaron, bueno, pues ya lo tenemos todo, ¿eh? Ya todos estos que nos han dicho que salgamos de la Unión Europea, vamos a hacer lo mismo. Vamos a decirles, vamos a hacer un referéndum y lo vamos a ganar de calle y ya tenemos resuelto el asunto para toda una generación. Lo mismo que resolvimos el tema de Escocia para toda una generación en 2014. Ay, qué cosas. Un tal Boris Johnson dijo un montón de cosas. Primero, aquel cheque que venía de Bruselas respecto al pago del NHS, la sanidad británica, que volvería porque ya no habría que pagar a los malvados bruselenses. Porque de Bruselas no viene nada al Reino Unido, pero se les paga un pico. Y, y por ser miembro de ese malvado club que nos impone cosas. Y también dijo que cerca de 80 millones de turcos iban a ir al Reino Unido, es decir, la población total de Turquía. Eh, y también dijo que la población migrante de la Unión Europea prácticamente iba a invadir el Reino Unido, lo cual es curioso e irónico en tanto en cuanto los camioneros polacos y de otros países del este de Europa, cuando el Brexit se consumó, desaparecieron del Reino Unido y por lo tanto tuvieron un déficit de trabajadores, un déficit sobre todo de transportistas. Y no solo eso, sino han tenido, después de la destitución de Boris Johnson y la dimisión de la señorita Liz Truss, y después de haber sacado antes que Johnson a la señora Theresa May, y antes había estado un tal David Cameron que dijo, ¿oh, ¿habéis votado Brexit? Pues yo me brexiteo a mí mismo y me largo. A ver quién lleva esto a buen término, porque yo ya no estoy para estos trotes. Pues fue Theresa May, luego Boris Johnson, luego Liz Truss, que estuvo un mes y medio apenas, y ahora Rishi Sunak, que es curioso porque su abuela fue un migrante ilegal, o legal, pero era migrante dentro del Imperio Británico, desde el Indostán, desde la India. Por lo tanto, si uno se mira a la cara, al espejo, él podrá ver que es un indio en el Reino Unido, como aquel Sting diciendo I am an Englishman in New York. I'm an alien. Soy un extranjero, alguien como extranjero. In New York. I'm an Englishman in New York. Pues tenemos esa realidad en donde mintieron con la migración. Les dijeron queremos frenar la migración ilegal, que es por parte de la Unión Europea, lo cual es una tautología incompatible con la verdad, porque si hay 4 libertades, 4 pilares básicos, el de movimientos es uno, dentro del marco de la Unión Europea, era que cualquier persona puede entrar y salir dentro de los países miembros. Y por lo tanto, el número, sea cual fuera, no son migrantes, sino son gente que se mueve dentro de los países de la Unión Europea. Pero es que, además, la mayor parte de los migrantes, conceptualmente hablando, porque desde Sheffield a Liverpool también puede haber migrantes, eran del antiguo Imperio Británico. Y eso no iba a cambiar, estuviera el Reino Unido dentro o fuera de la Unión Europea. Lo que sí iba a cambiar es Frontex. Y si esta gente tiene un problema, y siempre ha tenido un problema para estar en Schengen, y por lo tanto tenemos esta realidad en donde Francia, que tiene el cable para el suministro eléctrico a las islas, para entrar en el continente es responsable respecto a Frontex, que está en Varsovia, la sede principal, pues va a tener un cierto control, pero para salir pues la cosa pues igual como que te pone un poco más concupisciente el hecho de no vamos a vigilar con tanto celo esto de los que vayan al Reino Unido, porque al fin y al cabo es el paraíso
los grandes benefactores de la humanidad. Y por tanto, oye, si quieren al Reino Unido, pues van al Reino Unido, que vayan, toda esta gente, no pasa nada. Y por tanto, ciertamente, están con esas medidas de limitación, lo cual pues le acerca bastante a la imagen que dio Alan Moore los años 80 con un cómic V de Vendetta, más que al objetivo que quieren establecer de paraíso de las libertades y sin restricciones, sin burocracia. Sí, sí, al final eh, Dominic Cummings se equivocó completamente. El país soñado estaba únicamente en su cabeza. Eh, y por tanto, ciertamente, la gente debe de pensar con este ejemplo como referente, este elemento histórico respecto a que cerca de un centenar de un millar de migrantes en Navidad, viendo de Francia al Reino Unido, pues bueno, al fin y al cabo, tienen que decirle la verdad al pueblo británico. La situación respecto a los acuerdos de libre comercio con Australia, con Japón y con otros países han sido horribles, satánicos, incapaces de ser mejores que con la Unión Europea. Con Australia específicamente les venden carne los australianos, pero los australianos no permiten que llegue carne británica por motivos fitosanitarios, pero no permiten la reciprocidad y la alteridad, cosa que es nueva. Lo mismo que el comercio con Japón ha disminuido, a pesar de que tienen un super acuerdo comercial de la leche y maravilloso y espectacular. Pues no, ellos mismos, el gobierno británico, reconoce que la situación es peor que con la Unión Europea, a pesar de que la responsabilidad es completamente de ellos. Ya no tienen que ir Bruselas a decir, bueno, vamos a negociar un acuerdo de libre comercio entre los 27 o 28 o los 15 antes, y así podemos... No, 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 lo pueden hacer ellos mismos. Y la cosa les está saliendo malita, bien malita. Por lo tanto, la situación de 2023, bueno, Dimitri Medvedev dijo, el Reino Unido volverá en 2023 a la Unión Europea. Hombre, pues es complicado que se den un golpe tan duro sobre la realidad. No es descartable, no es descartable que en algún momento quieran volver, lo cual ciertamente necesitarán toneladas de moal porque la Unión Europea está escaldada. El 1 de enero pasado entró el euro en Croacia, por lo tanto ya hay un país más con el euro como moneda oficial. Y si quiere volver el Reino Unido, la primera condición va a ser el euro como moneda oficial del Reino Unido. Por supuesto que sí, porque antes controlaban desde fuera del Banco Central Europeo, pero se les daba un poder de decisión sobre temas financieros, monetarios, económicos, sin que la libra desapareciera. Eh, con lo cual, ahora tú, si quieres orinar, lo haces desde dentro y tomando las decisiones desde el interior. Otra sería, evidentemente, la inexistencia de opt-outs, de posibilidades de quedarse fuera de políticas comunitarias. Ha costado, pero después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, Dinamarca renunció a una de esas voluntariamente por referéndum de la política exterior y de defensa de la Unión Europea. Aquí sería obligado, de consumo obligado, y la negociación sería durísima y desde el inicio con trágalas porque no puedes irte, dar un portazo, tratar de destruir la confianza en la Unión Europea y tratar de eh, firmar una cosa pero luego cumplir otra. Es decir, esta situación tan terrible que todavía sigue encima de la mesa con la frontera británica entre eh, la isla de Gran Bretaña y la isla de Irlanda, hasta el punto de que no existe formalmente un gobierno en el norte de Irlanda, no ha podido constituirse. Se decía que iba a haber unas elecciones el día 15 de diciembre pasado, pero al final no se produjeron. Con lo cual, ciertamente, tenemos una situación complicada de negociaciones implícitas por esta situación, que derivarán seguramente en el ámbito de las elecciones que se celebrarán en mayo, locales y regionales,
de 2022, lo cual ciertamente será un momento importante para revisar el apoyo que pueda tener el Partido Conservador y el Partido Laborista, que en algunas encuestas daba incluso más de 400 diputados, una barbaridad en la Cámara de los Comunes, reduciendo a los laboristas en el peor momento con el Listras pues a una docena de diputados. Parece que actualmente pueden estar en torno a 80, 90 en algunas encuestas. Mm, Ciertamente, el juego está abierto y este elemento de los migrantes en el paso de Calais es algo significativo a la hora de situar el problema que antes no existía. Antes no había este problema, o por lo menos no de esta magnitud. Siempre hay gente que quiere moverse de un lado a otro, pero digamos que con la salida del Reino Unido este elemento se ha agudizado hasta el punto de generar fricciones entre Francia y el Reino Unido y tener esta situación respecto a poner cortapisas con esta realidad, porque es que un primer ministro de origen migrante, como Rishi Sunak, que trate de establecer eh, legislación para tratar de atajar el cruce de migrantes. ¿Cómo? No es si lo único que pueden hacer es tratar de poner fortificaciones y construir un elemento que cierre el canal a cualquier embarcación que no sea autorizada y monitoreada. Eh, y por lo tanto, eh, cuando luego establece que a cualquier persona que entre ilegalmente, que no tenga derecho a permanecer en el país, pues bueno, a ver cómo lo haces. Es algo que... O también el elemento de trabajar para endurecer las normas de inmigración con el fin de frenar el número de personas que entren legalmente. ¿Cómo haces eso sin entrar en una contradicción con el derecho internacional eh, y con la forma democrática de funcionamiento del Reino Unido? Eh, o el hecho ese de dificultar la entrada de cónyuges, controlar el ingreso de estudiantes extranjeros. Eso suena muy mal, suena terriblemente mal. Y estamos hablando del Reino Unido, en principio uno de los padres de la democracia occidental. Por lo tanto, el tema del Brexit les ha salido muy mal. En tema económico, en el tema monetario, en el tema financiero, en el tema de geopolítica, en todos ellos le ha salido un problema. Y el tema migrante también. También es un problema como símbolo, como elemento significativo de lo que nunca debieron hacer, pero les gustó, quisieron hacerlo. Pues ahí tienen las consecuencias, lidien con ellas. A nosotros no nos digan. La Unión Europea no está en ello. Son países en tránsito. ¿Mm? Aquí están camino del Reino Unido. Y están estos que pasaron el día de Navidad, ahora están en el Reino Unido. A ver qué hacen con ellos. Pero los demás tendremos derecho a criticarles, por supuesto. Porque si son el país de la libertad, el país de la democracia, el país de los derechos humanos, el país del respeto al prójimo, pues como no se comporten con pleno respeto a la vida humana, pues igual hay que bajarles del pedestal. Ya veremos si en 2023 vuelven al redil y que solicitan la rescisión del artículo 50, es decir, el reingreso en la Unión Europea. Está menos lejos de lo que uno pudiera creer, porque lo contrario es la fragmentación y la destrucción del Reino Unido. Con Escocia siendo independiente, con Gales pensándoselo seriamente y con la isla de Irlanda siendo reunificada. ¿Qué es lo que puede pasar? A no mucho tardar. Y entonces tal vez el orden de los migrantes, en vez de ir en sentido de Francia al Reino Unido, pues empezaría a ver algún que otro migrante en la otra dirección. En fin, ¿qué se lo hace? Se la vi. Y sin más, es que ricasco, agur brobat, peti helpien.